part of our team's ministry is we're committed to all ministry flowing into and out of the local church. It's God's plan is to make himself known in his manifold wisdom through the church. One of our big questions as a team is, how do you impact a city with well over 22 million people? And we would estimate at least 21 million of them don't yet know Jesus. So how do you impact a city that big? And we're pretty convinced the way you do that is by filling every neighborhood with churches and gospel communities committed to making Jesus known where they are. So we also need to live that out, and we need to model that as God's people. La Ciudad de México es una ciudad muy interesante. Cada día convivimos más de 20 millones de habitantes en un espacio no muy grande. Es una ciudad llena de diversidad cultural. Siempre hay olores nuevos, sabores que probar, cosas que hacer. Y los mexicanos estamos caracterizados por ser hospitalarios con otras personas. But I like that the ministry that's happening is right in my neighborhood. I think that's important that where you're doing life is where your ministry is. I think it opens up some really beautiful opportunities that you wouldn't have otherwise. It's instead of having this individualistic mentality or like mentality of competition between churches, we're coming together and building community and working together, which I really love. Spending time or allowing God to provide me with the time to get to know my neighbors. And for me, that's putting aside my American ways. So I have to be willing to stop going out and coming in and to actually have a conversation with my neighbors. Because that relationship is the foundation for any discipling, any sharing Christ with them. I genuinely think that our team members are courageous. To live in Mexico City is so far outside of what most Americans know and are comfortable with. Estoy emocionada para trabajar con Reach Global porque me gusta que colaboran en conjunto con otras iglesias, otros ministerios, organizaciones. Pues pienso que no es el servir al Señor, creo que no es algo que podemos hacer individualmente. Necesitamos trabajar como cuerpo de Cristo y como iglesia para tener un mayor alcance en todo el mundo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este Círculo de los Lunes. Ya es el 7º programa en lo que va de esta temporada y seguimos platicando con diferentes ministerios, recordando lo que encontramos en el libro de Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 4 en adelante. Quiero leerles porque esta es la motivación de estos programas, ¿no? Que es: hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu, y diversidad de servicios hay, y el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero hay un mismo Dios que obra todo en todos. Y ahorita que veíamos el video introductorio de este ministerio con el que vamos a estar, que vamos a estar abordando el día de hoy, veo esa sincronía, ¿no? De ese deseo de servir al Señor, no en solitario, sino en comunión con la diversidad del cuerpo de Cristo, sabiendo que en la diversidad hay unidad. Y por eso, en esta ocasión vamos a estar hablando de este ministerio internacional Reach Global, que se encuentra aquí en México trabajando desde hace ya algunos años en diferentes áreas. Así que quédense con nosotros para que lo conozcan de primera mano. Una gran amiga se va a encontrar con nosotros en unos momentitos para platicar de qué es lo que está haciendo, cómo se está llevando a cabo y también cómo ustedes pueden apoyar. Así que bienvenidos a este Círculo de los Lunes. Y antes de comenzar, quiero recordarles
que mañana, recuerden, todos los martes a las 9 tenemos el programa de Lean con amigos y café. El día de mañana vamos a estar hablando, y se va a poner buenísimo, el tema de la teología de la liberación, a partir del escrito de uno de sus máximos exponentes, que es John Sobrino, en su obra titulada El Principio Misericordia. Así que si han escuchado esta noción de teología de la liberación y no saben muy bien de qué se trata, pues únanse mañana a las 9, lo vamos a estar abordando en Lean con amigos y café. Y el jueves vamos a tener nuestro otro programa de exégesis, donde vamos a estar hablando de el Evangelio Q, a ver si lo han escuchado, el Evangelio Q, el Evangelio de Marcos y las epístolas de Pedro. Así que se va a poner también bastante interesante, martes y jueves a las 9 de la noche. Y por otro lado, también quiero recordarles que está también este servicio de psicoterapia que ofrece mi esposa Marlene Espinosa. Ahí está pasando su información, y esto considerando que, bueno, en este espacio, en esta página, algunos han preguntado, se han acercado a mí, me han escrito en el sentido de consejería pastoral, y hay elementos, ¿no?, que podemos pues orientar a partir del texto bíblico, pero hay situaciones, otro tipo de situaciones que requieren de una atención profesional. Y bueno, algunos me han preguntado si conozco a alguien que pudiera atenderles desde una perspectiva bíblica bien fundamentada. Pues les recomiendo a mi esposa, mi psicóloga de cabecera. Así que ahí están sus datos. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, tenemos este ministerio Reach Global, del cual vamos a estar hablando. Así que quédense con nosotros, porque quiero presentarles a una amiga muy querida, ya desde hace algunos años que nos conocemos, hemos servido en iglesia juntos, y ella ha mostrado desde que la conozco un carácter cristiano y un servicio al Señor, un deseo por servirle al Señor en grupos vulnerables. Y bueno, para mí es un gusto darte la bienvenida, Betsy. Así que buenas noches, bienvenida al programa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué bueno, Betsy, qué bueno. Gracias por concedernos este tiempo. Sabemos que, pues, de igual manera estás bastante ocupada con todos los proyectos de Reach Global, pero cuéntanos un poquito acerca de este ministerio. ¿Desde hace cuánto está aquí en México? ¿A qué se dedica? ¿Dónde lo podemos conocer? Platícanos de él. Pues Reach Global es una organización que está como parte de la EFCA, que es la Iglesia Libre de América. Entonces, pues realmente tiene presencia en varios países en el mundo, aunque la organización proviene como o está como en Estados Unidos, y pues como la misión es la cuestión de plantación de iglesias y multiplicación de discípulos. Y pues todo para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, pues tengo la fortuna de estar sirviendo con el equipo de la Ciudad de México desde hace 2 años, aunque desde hace 10 años aproximadamente, pues la organización o misioneros de esta organización llegaron aquí a la ciudad. Uh-huh. Wow, y este ministerio, bueno, algo que veíamos ahí en el video introductorio es que colabora con diferentes iglesias. ¿Cómo está eso? Sí, fíjate que, bueno, aunque he de decir que ese video tiene como 2 años, mi cabello era más largo que ahora. Me vi, fue como, wow, mi cabello. No,
pero digo, ahorita justo estaba pensando como cuántos cambios ha habido a partir de ese video. Necesitamos una actualización, ¿no? Pero pues te decía, ¿no? Hace aproximadamente, bueno, tú ya lo mencionabas, hace 11 años aproximadamente comencé a servir al Señor en un ministerio con mujeres en situación de prostitución. Y pues tuve la fortuna de caminar con ellas durante como 8 años más o menos. Y aunque no es como el ministerio formal en donde sirvo, pues el Señor me permite pues seguir cosechando en esa área y seguir viendo el fruto de lo que Dios ha hecho en la vida de estas mujeres que me ha permitido conocer. Sin embargo, hace aproximadamente 3 años comencé a indagar más en el tema de migración, aunque bueno, cuando estaba en Iglesia Chilanga, Shell, no sé si te acuerdas, que empezaba con esta inquietud, que era por ahí del 2014, ¿no? Sí, ya tiene bastantito. Entonces, por ahí del 2019 empecé pues con el apoyo de mi iglesia local, que se llama Comunidad Cristiana Roma, que justo es una plantación pues de Reach Global, ¿no? Por así decirlo. Es una iglesia que nace pues esta misión de la plantación de iglesias y la multiplicación de discípulos, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia local empieza a apoyarme para yo empezar a investigar sobre este tema de migración. Me gusta mucho la investigación, me gusta mucho los nuevos proyectos y me gustan mucho porque es como hay tanto trabajo que hacer detrás antes de comenzar algo, ¿no? Entonces, esto fue hace 3 años, pero hace 2 años pues Joshua Smith, que era en ese entonces el líder del equipo en Ciudad de México y también copastor de Comunidad Cristiana Roma, pues me invitó a ser parte del equipo de Reach Global aquí en la ciudad. Y pues bueno, comencé todo un proceso de selección, por así decirlo, pues sí, donde había varias pruebas y todo eso. Y entonces, desde hace 2 años oficialmente, empecé a formar parte del equipo, ¿no? Entonces, como equipo, creo que en 10 años ha habido mucho fruto. Sería injusto solamente hablar de los últimos 2 años donde yo he estado, pero creo que de las cosas más fuertes y más importantes que tenemos ahora es que se comenzó una alianza con varias iglesias dentro de la ciudad, se llama Alianza Estratégica, varias iglesias, varios ministerios, y pues estamos tratando de ver la forma en la que podemos estar pues sirviendo en conjunto dentro de nuestra ciudad, ¿no? Y creo que ha sido una de las cosas que en lo personal más me ha enriquecido, porque anteriormente siento que era muy egoísta en el aspecto de este es mi trabajo, este es mi ministerio, lo que estoy haciendo es importante y no quiero que nadie más no quiero crear ninguna alianza con nadie, porque esto es mío, ¿no? Sin darme cuenta que realmente pues es del Señor y la obra es del Señor. Y el hecho de trabajar con estas diferentes iglesias es como tú lo mencionabas, ¿no? Es como entender que hay diferentes dones, que hay diferentes talentos, que incluso pensar en la iglesia como el cuerpo y los diferentes miembros y la cabeza siendo Cristo y la forma en la que tiene que funcionar el cuerpo es como, creo que de las cosas que más he disfrutado pues de estar sirviendo junto con Reach Global. No, qué padrísimo, porque sí, digo, yo me acuerdo desde que nos conocimos ahí en la iglesia Chilanga, ¿no? Y un poquito antes, pues todo el trabajo que llevabas a cabo allí,
Y creo que en el área, ¿no?, en la que has trabajado, en la que te has desarrollado, es una de tantas que son muy difíciles, en las que la iglesia en general se ponga a trabajar, ¿no? Hay una problemática ahorita que mencionabas, el celo denominacional, ¿no? Ministerial, que digo, lamentablemente existe, pero es bueno saber de ministerios que ven esa situación y tienen en su fundamento el trabajar en conjunto, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de lo que has mencionado y de cómo han venido trabajando desde hace tiempo. Y la otra cuestión que también me llamó ahorita la atención es que muchas veces la iglesia pierde de vista el servicio hacia afuera, ¿no? Muchas veces se tiene la idea de que servir al Señor es dentro de la iglesia, en algún ministerio hacia adentro, ¿no? Como ya sea en la enseñanza, en la alabanza, y bueno, otros tantos que están adentro de la iglesia, pero ¿cuánta necesidad hay? Y en cuestión de la situación social en nuestro país y en la ciudad, pues estas son áreas que también han sido descuidadas, ¿no? Muchas personas piensan en, por ejemplo, la migración, ¿no? Como, bueno, eso no pasa aquí en la ciudad, no hay problema con ello, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de cómo está la situación en cuanto a migración, el movimiento migratorio, los mismos migrantes aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué vienen? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cuál es la necesidad que tienen? Sí, uy, no, pues tantas cosas que decir, ¿no? Pero creo que de lo más importante es mencionar que justo en el año 2012, cuando me empezó a llamar la atención esta situación, no había mucho material con respecto a la migración, ¿no? Y me acuerdo que no había mucha visibilidad con respecto a ese tema. Y me acuerdo que la única oportunidad que yo encontraba para servir a las personas que están migrando era en Estados Unidos, ¿no? O sea, era lo primero que pensaba, meterme a Estados Unidos para poder, pues, servir o amar y acompañar y caminar a las personas que han migrado y que son indocumentadas. Y a mí me llamaba la atención como este específico grupo de personas, porque siento que también es como la población más vulnerable, ¿sabes? Que está como de alguna manera, pues expuesta a más peligros, ¿no? Entonces era lo que yo más quería como, pues, trabajar, por así decirlo. Y entonces cuando la iglesia me ofrece como desarrollar un ministerio en la ciudad para la iglesia local o para que la iglesia local se sumara, pues fue que empecé a estudiar qué era lo que estaba pasando con las personas migrantes en México. Y me encontré con varias cosas. Y Dios rompió varios como estereotipos que tenía acerca de la migración. En primer lugar, aprendí que la migración, que más bien existen dos tipos de migración, ¿no? Que la migración es el movimiento humano, por así decirlo, de cualquier forma es el movimiento humano. Entonces aprendí que existía la migración voluntaria y la migración forzada, ¿no? Que la migración voluntaria, pues, es aquella en donde uno de alguna forma decide conscientemente y tiene el tiempo para planear el moverte a otra ciudad, a otro país, incluso a otro continente, ¿no? Pero está la migración forzada,
donde no te da tiempo de decidir, donde es más como tienes que salir de casa, tienes que huir y entonces en ese sentido decidí enfocarme en servir a las personas que están más como migrando o huyendo de sus países, ¿no? Y que son las personas que, como hemos escuchado, llegan a otros países buscando el refugio, ¿no? Entonces, empecé, te digo, a investigar como todas estas cosas. Me di cuenta que México era un lugar de destino, tránsito y retorno de personas migrantes, ¿no? Destino, porque mucha gente llega a México a querer, pues, ya establecerse. Era en tránsito, porque por la posición geográfica en donde nos encontramos, la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues muchas personas están pues con esta idea del sueño americano y quieren migrar a Estados Unidos. No siempre lo hacen por la cuestión monetaria, y ahorita les cuento un poquito más, pero esta idea de que en Estados Unidos se vive una vida mejor, pues mucha gente como migra con esa idea, y México pues les queda de paso. Y la Ciudad de México es un punto como muy clave donde las personas que están migrando están como decidiendo si seguir el trayecto, si descansar un poco o si ya quedarse establecidos aquí, porque ya de plano la ven muy difícil de seguir subiendo, ¿no? Entonces, y les decía, ¿no? Mi idea siempre fue como de, pues la gente se va porque quiere dinero, ¿no? Quiere tener una vida mejor en cuanto a dinero. Y creo que esa idea estaba muy influenciada por todas estas cuestiones del boom migratorio que hubo entre 80s, 90s y parte de los años 2000, de mexicanos, sobre todo, pues, a los Estados Unidos, ¿no? Digo, siempre yo pregunto como, ¿quién no tiene familia en Estados Unidos, no? Claro. Y muchas veces nuestras familias viven en condición de indocumentados, pues, en ese país. Y entonces aprendí que no solo era la cuestión monetaria, que la gente migra porque hay problemas de guerra, porque hay problemas económicos, porque hay persecución política, porque hay como estos cuestiones climáticas o ambientales que si hay desastres naturales le obliga a la gente a migrar, ¿no? Y seguramente hay más que se me están pasando, pero esos son los que más recuerdo, ¿no? Entonces, empecé a darme cuenta también en toda esta investigación que, pues, realmente no importaba la razón por la cual la gente estaba migrando en sí. El punto es que estaba migrando. Y entonces empezó a como llamarme la atención como iglesia, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo? ¿No? Y pues fue una cuestión de meterme en la palabra, ver qué era lo que Dios pensaba acerca de las personas migrantes o de los extranjeros, como lo dice en su palabra, y darme cuenta que como iglesia teníamos como pueblo de Dios, teníamos esa responsabilidad de cuidar a la viuda, al huérfano y al extranjero, ¿no? Y esta idea también de que no nos aferremos a la ciudadanía de la tierra. Nos pide que nos asumamos como extranjeros porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, ¿no? O como Gálatas dice, me encanta, porque me da mucha esperanza, ¿sabes? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay circunciso, ya no hay incircunciso, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno solo en Cristo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso no tiene impacto para muchos de nosotros, que no vivimos ciertas situaciones por pertenecer a una nacionalidad, pero sí son cosas que gente alrededor del mundo está experimentando. Entonces, darme cuenta que como iglesia tenemos una responsabilidad frente a esto, independientemente de cuál sea nuestra postura política, fue como,
yo quiero que otros puedan entender esto y puedan amar, puedan ser hospitalarios, puedan caminar con las personas migrantes y que las personas migrantes puedan empezar a tener redes de apoyo social, porque eso les hace menos vulnerables a todas las situaciones que, pues, que tienen que afrontar como extranjeros pues en México. Hay mucho racismo, hay mucha discriminación y hay mucha influencia también como de discurso político de odio pues, de Estados Unidos, ¿no? Digo, ¿quién lo tiene? No estoy diciendo que todo el mundo lo tiene. Pero, ajá, sí. Híjoles, son varias situaciones bien tremendas lo que nos comentas y me gusta mucho pues este énfasis, ¿no? que nos has presentado en cuanto al cuidado de Dios por los más vulnerables, por los pequeños, diría Jesús en su evangelio, ¿no? Y lo vemos claramente ahí en el libro del Éxodo, ¿no? Principalmente en el Antiguo Testamento, en los profetas, cuidado de Dios y este llamado también de los profetas, ¿no? Al pueblo en general y obviamente pues a los líderes, ¿no? Políticos de siempre el juicio de Dios se revelaba sobre la población, ¿no? O sobre el rey, cuando no se practicaba la justicia y la misericordia, en particular hacia los que mencionabas, ¿no? La viuda, el huérfano, el pobre, y creo que eso es algo que la iglesia debe de retomar, ¿no? Y qué bueno que existan ministerios como y labores, ¿no? Todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación como la que estás realizando para concientizar a la iglesia de ello, ¿no? Es algo sumamente necesario y bueno, gracias por compartirlo, Betsy. Amigos, amigas, recuerden que estamos hablando de este ministerio, Reach Global, aquí en México, y estamos con Betsy Alfaro, que nos está platicando sobre el ministerio específicamente orientado hacia los migrantes. Y envíen entonces sus preguntas, sus comentarios para que podamos interactuar. Si tienen alguna pregunta directa a Betsy, aquí la ponemos en pantalla para que se la pongamos, bueno, y la conteste. Y tengo aquí unos comentarios. Jessica Ramírez nos escribe muchas bendiciones. Jessica, de hecho, es de Perú. Entonces, saludos a Perú, a todos los amigos, amigas por allá. Y también Rose Mendoza escribe, saludos, he leído sus libros en Brodman and Holman, me parece. No sé si hay algunos de Reach Global, no sé si hay algunos textos, no sé, pero bueno, ahí está el comentario. Porque solo quisiera como aclarar como Reach Global es la organización y tiene como varias varias labores, por así decirlo. El principal objetivo es la plantación de iglesias, la multiplicación de discípulos y una parte de ese como pues de este trabajo es este ministerio de migración, aunque no es todo el ministerio como tal, de Reach Global, ¿no? Y por ejemplo, entra aquí esta cuestión de la multiplicación de discípulos, ¿no? Porque es como justo lo que tú decías, el poder hacer conciencia dentro de nuestras comunidades de fe sobre estos temas y de identificar las responsabilidades que sí tenemos delante del Señor con los más desprotegidos, pues es una forma de cumplir con esto que en sí es el corazón de Reach Global, ¿no? Uh-huh. Y esto es bien importante porque muchas veces creo que, bueno, en algunas iglesias, ¿no? Donde me he congregado, que he conocido, que se enfocan al evangelismo, a veces se
piensa de manera dualista, ¿no? De voy a compartir el evangelio, llevo mis tratados, llevo los 5 puntos, ¿no? La oración del pecador y sale, listo, ¿no? Pero lo importante de pues, qué hacer, además de compartir el evangelio, la palabra que obviamente es esencial, pues es el discipulado, ¿no? Y el poder orientar, animar a que estas personas y cualquier creyente se comience a congregar en una iglesia que le acoja, ¿no? Y si uno como chilango, ¿no? Aquí estoy yo de corazón, que conocemos bien la ciudad, que vivimos aquí y que conocemos iglesias, a veces no hallamos como dónde congregarnos, cuánto más personas que vienen de paso, que es toda una situación totalmente nueva por las diferentes situaciones que has comentado y que requiere de ese cuidado. Entonces, ¿cómo hacen cuando una persona cree en Jesús? ¿Cómo le ponen en alguna iglesia? ¿Cómo es ese proceso? Mira, han sido como muchas cosas, ¿sabes? Y todavía estamos en ese proceso de querer seguir explorando maneras en poder cuidar integralmente la vida de las personas migrantes, ¿no? O sea, específicamente hablando como de personas migrantes, porque en general queremos eso para todos, ¿no? Claro. Pero algo que tú mencionabas hace rato, ¿no? De repente, dos cosas, o sea, esta cuestión de que a veces la gente solo mira hacia adentro de la iglesia para servir dentro de la iglesia. Y yo creo que cada vez hay más gente mirando hacia afuera de la iglesia, pero curiosamente, también en los últimos 2 años, he tenido la oportunidad de servir dentro de la iglesia. Y quiero decir que también es un reto súper fuerte para mí, porque le decía el otro día a mis pastores, ok, no pongan tantas expectativas sobre mí, porque yo estoy aprendiendo, o sea, como que a mí se me facilita, por así decirlo, servir fuera de la iglesia, pero estoy aprendiendo a hacerlo dentro de la iglesia. Y justo el servir dentro de la iglesia incluye inyectar de esta perspectiva a los miembros para que puedan mirar hacia afuera. Y no es un trabajo fácil, amigo. Yo creo que tú sabes que no es algo sencillo, ¿no? Muchas veces, incluso como creyentes, creo que cada quien está viviendo su vida como muy individualmente, ¿no? Como que de repente se pierde este sentido de ser iglesia y de brindar esa familiaridad, ese amor, esa confianza que debería de existir en la familia eclesial como a los de afuera, ¿no? Para que puedan ver el amor de Dios. Entonces, de verdad no te puedo decir, hay una fórmula, tenemos esto ya súper cubierto y todo, pero han pasado cosas. Desde hace 2 años soy voluntaria en un refugio en una casa que alberga a personas migrantes y refugiadas, y me encanta porque este lugar no son cristianos, ¿no? Entonces, pues yo llegué y al principio me tocaba hacer de todo. Estar en la cocina, estar limpiando algo, estar recibiendo a las personas que iban siendo canalizadas. A veces me ponía a platicar con ellos, a veces les decía como, pues puedo orar porque la directora sabe que soy cristiana. Entonces, ella me ha dado la libertad de poder expresar mi fe con los muchachos que están viviendo en esta casa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que de verdad yo sentí que no había como un avance, por así decirlo, ¿no? No había fruto de lo que estaba haciendo.
Y entonces un día invité a una amiga que es abogada, que podríamos decir que es mucho más productiva que yo, porque ella es abogada de migración, entonces imagínate, ¿no? La buscan más que a mí o esas cosas. Pero ella me dijo algo que la directora le dijo, y fue como, Betsy es una voluntaria comprometida, Betsy es una persona responsable, o sea, pues que la directora nunca me había dicho esas cosas, ¿no? Entonces fue importante para mí darme cuenta que de esa forma, con la constancia, con la presencia, con la responsabilidad, estaba siendo estaba haciendo el ministerio, así empezó el ministerio, ¿no? Y entonces se vino la pandemia y de repente fue muy frustrante, como para muchos seguramente. Era como, ¿cómo voy a hacer con el ministerio? Soy misionera de tiempo completo y mi trabajo es estar con la gente. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Mucha frustración, mucho dolor, muchas lágrimas, mucho enojo, muchas cosas. Y un día tuvimos una reunión por Zoom, como todas las reuniones, y la directora nos dijo que pensáramos en dar talleres para los chicos, porque estaban encerrados, ¿no? Y sin poder hacer básicamente nada, con los trámites detenidos, preocupados por la familia, por el futuro, porque pues imagínate, si quienes teníamos como la vida planeada nos fue difícil, imagínate para los que no la tenían, ¿no? Entonces, pues la directora nos dijo, pues vayan pensando en un taller para darles a los chicos, y yo estaba pensando como, ¿qué les doy, no? O sea, ¿qué puedo hacer? Y la directora me buscó y me dijo, yo creo que la fe es importante en estos momentos, porque no tienes un tiempo para compartir con estos muchachos sobre la Biblia y esas cosas que tanto te gustan, ¿no? Y como, ¿qué? O sea, fue como la puerta abierta completamente, que no vino de la nada, sí vino de una constancia y un compromiso, pero que al final, en medio de una pandemia, el único que podía hacer eso, en una casa refugio que ni siquiera son creyentes, el único que pudo abrir esa puerta era Dios, ¿no? Entonces fue hermoso ver cómo Él me permitió como justo empezar a tener este tiempo de caminar en la fe con estos muchachos, ¿no? Y entonces creo que ahí también entendí esta parte de, yo no solo quiero llegar y decirles, primer principio de la vida, Dios nos creó. Segundo principio, la humanidad cayó porque Adán y Eva pecaron y desde ahí todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a Jesús, o sea, todo el evangelio de inicio a fin. Claro, es lo más importante de todo, que las personas puedan conocer a Jesús, pero siento que a veces hay algo muy mecánico en nosotros, que es como, pues, como tú lo decías, ¿no? Pues ya vengo, cumplo, te doy el evangelio y se acabó. Y siento que cuando he hecho esas cosas es cuando menos he confiado en Dios. Entonces me doy cuenta que realmente estoy ahí porque de verdad amo a las personas y porque de verdad me interesa que puedan estar bien y me interesa que ellos a través de este amor puedan ver a Dios. Y no solamente el amor y el cuidado de Dios, pero no solamente eso, también es necesario hablar del evangelio. Y cada vez es cambiante. Hoy, por ejemplo, que ya empezamos a ir una semana presencial a tener estos estudios bíblicos, porque ya hay otros amigos, hermanos que se han unido, y una semana en Zoom, ¿no? Como que ya empezamos a campechanearle así. Pero entonces, algo que nos tocó hoy, por ejemplo, fue hablar con niños, ¿no? O sea, estamos viendo salmos y estábamos en el Salmo 2 y nos tocó estar hablando con niños de 7 a 16 años, ¿no? Entonces era como de repente somos tan mecánicos que no somos abiertos en cómo
dar esperanza a esos niños, ¿no? Y de repente tenemos que estar como muy perceptivos a lo que el Señor quiere hacer y como Él lo quiere hacer. Entonces, fue un tiempo muy bonito, pero bueno, seguimos en ese descubrir de cómo conectar. De ahí algo que pasó fue que chicos de este refugio comenzaron a ir a algunos servicios de la iglesia local en donde estoy. Algunos hermanos empezaron a ver la necesidad y empezaron por ejemplo, ahorita está este amigo que está yendo a apoyar con los estudios bíblicos, está otra gente pues donando para el ministerio, está otra gente orando, está otra gente... un amigo, ¿no? Que está ofreciendo algunas opciones de empleo para algunos amigos también, que a través del empleo, que el empleo dignifica, que sea un empleo que donde se les respete, pues también podemos glorificar al Señor de esa manera, ¿no? Entonces, siento que seguimos en ese descubrir de cómo seguir sirviendo como cuerpo de Cristo a estas personas. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo son cuando mandaba mis cartas de oración, 3 mujeres de diferentes ciudades en México me dijeron, queremos servir a personas migrantes que están cerca de nuestras comunidades, ¿cómo lo hacemos? Y yo estaba así de, no sé, ¿no? Y de repente fue como, vamos a leer un libro que se llama Cuando ayudar hace daño, que la verdad es un libro que me ha ayudado muchísimo a como tratar de tener una perspectiva más bíblica sobre por qué amar y cómo acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces entre ellas 3, una amiga más de mi iglesia local y yo empezamos a estudiar ese libro. Y de ahí también han salido cosas muy interesantes, ¿no? Y ahí está la multiplicación de discípulos y ahí está el hecho de decir, esto es del Señor y lo único que estamos haciendo estamos como visibilizando estas situaciones y invitando a la iglesia a estar participando porque es un privilegio y pues que ellos exploren las propias maneras de cómo poder pues caminar con estas personas. Es que es todo un trabajo pues titánico, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden hacer. Yo ahorita que mencionabas esto, ¿no? De cómo servir, cómo podemos cubrir todo eso, ¿no? Esas necesidades. Hay un teólogo, lo menciono mucho, Hans Urs von Balthasar, y él escribía que la iglesia cristiana en sus primeros años, en su contacto con el mundo helénico, tuvo que innovar, ¿no? Tuvo que inventar maneras de servir y de ser iglesia en una sociedad totalmente distinta a la suya, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando nos topamos con la realidad, ¿no? Porque no son nuevas cosas, sino es cuando abrimos los ojos a la realidad, vemos todo el trabajo que se requiere, ¿no? Y creo que en ese sentido también el Espíritu Santo da creatividad para servir como lo que comentabas, ¿no? Comenzar con un estudio, con una lectura, tantas cosas. Y hablando de los libros también, ahorita que comentabas de cuando ayudar, ¿no? Hace daño. Yo les recomiendo, amigos, amigas, si quieren entrarle un poco al tema de migración, hay 2 textos que me gustan mucho. Uno es Vivir y servir en el exilio, ¿no? Es como la otra cara de la moneda cuando uno va y está como migrante, ¿cómo puede servir al Señor, ¿no? Y te da una perspectiva bastante cercana a lo que estás comentando. Pero bueno, ya del otro lado, ¿no? Digamos, aunque hay algunas... Sí, está muy bueno ese texto, hay algunas ideas por allí. Y el otro es Cristianos en la Frontera, ¿no? Pensando en esa
dinámica que llega a presentarse, que a propósito, el tiempo que estuvimos viviendo allá en Baja California, pues unas cuantas horas de Tijuana en ese recorrido, pues veíamos la cuestión migratoria quizá más de cerca, ¿no? Más visible allí, en todo el área fronteriza, pues personas viviendo en una situación bien precaria, con muchas necesidades, mucha comunidad haitiana, hondureña, y bueno, y eso era visible, ¿no? En ese punto de la frontera, pero cuando vamos aquí a la ciudad y recorremos nuestro pueblecito aquí en Coyoacán, por ejemplo, ¿cuántos migrantes no hay, no? Y ni nos damos cuenta, o a lo mejor vamos con los ojos cerrados a las necesidades, ¿no? Tristemente, pero la necesidad está allí, ¿no? Y en ese sentido, aquí Jessica comenta, caminar al lado del discípulo, alimentar su espíritu con la palabra y velar por sus necesidades físicas y emocionales, ¿no? Es todo un reto, todo un trabajo. Y quisiera ir cerrando con algunas palabras que quisieras compartir, Betsy, a aquellas personas que nos están viendo o que van a ver el programa diferido, sobre cómo pueden servir en esta área, en la cuestión o a personas migrantes. ¿Cómo podrían servir? ¿Qué ideas les das o cómo pueden acercarse incluso al ministerio? Ay, pues que se pongan en contacto conmigo, porque es un poco difícil decir cómo, porque como te repito, seguimos en en este descubrir de qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. Pero yo creo que el principal paso para servir, o sea, si tú identificas que de verdad el Señor ha puesto en tu corazón alguna como inquietud por servir, no solo con personas migrantes, sino con cualquier otro grupo específico, a lo mejor de personas, yo diría, el primer paso es informarte. O sea, ¿qué es lo que está pasando con eso? Que no nos dé miedo investigar más allá de lo que dicen las escrituras, pero tampoco pongamos todo eso sobre las escrituras, ¿no? Creo que hay que tener un balance y hay que tener la prioridad siempre de cuál es la voz del Señor en cuanto a esa situación. Y hay situaciones que a lo mejor se van a hablar claro en la Biblia, como la cuestión de migración o de los extranjeros, ¿no? Porque en la Biblia se habla de la migración de una forma tan natural, ¿no? Que te encuentras tantos casos. Pero bueno, entonces creo que esta parte de la información, de estar como investigando más allá, de que a veces, ¿sabes? Queremos como que queremos nosotros como llegar y hacer algo y casi como salvar y sacar a esas personas. Y nosotros creemos que nosotros tenemos la respuesta de cómo hacerlo. Y yo siempre he pensado que no puedes conocer las necesidades de ciertos grupos solo leyendo. Tienes que acercarte, tienes que conocer, tienes que escuchar, tienes que ser sensible a lo que esas personas están pidiendo, porque a veces tú piensas como, necesitan esto, y no. Entonces, creo pero bueno, o sea, si ya conoces a alguien que está cerca de tu comunidad pidiendo dinero, o que están viviendo en la calle, en situación de calle, a lo mejor acércate, o sea, búscalos, conócelos. Yo creo que en México, pues, hay mucha, ¿cómo decirlo? Pues hay muchas organizaciones que están de alguna manera apoyando, ¿no? Pero la oportunidad de la iglesia, la que yo he visto y la que sigo viendo y por la que apuesto, es la de caminar con la persona migrante. Entonces, si alguien quiere como platicar más acerca de eso, pues puede contactarme directamente, no sé, Shela, y les pones mi Facebook
Sí, aquí, bueno, a ver si está bien la página, Rich Global México City Team, esta es la que tengo, que está, Escribir ahí. Ya, ¿sí? sí. Ajá. Ok, muy Pueden bien. ir ahí y ahí ya les respondo. Ok, pues ahí está, amigos, amigas. Si quieren tener más información sobre cómo servir en este ministerio tan especial hacia los migrantes, pues pueden acercarse aquí con Betsy. Como les decía, bueno, tiene mucha experiencia y aún más, pues con la organización, ¿no? Que ha venido desarrollando este ministerio, pues les pueden orientar. Ahí está el dato. Rich Global México City Team, ahí pueden contactarle. Y Betsy, bueno, pues primeramente muchas gracias por tu tiempo y también me gustaría que si tienes de manera personal o como ministerio alguna petición de oración que te pudiéramos apoyar, pues todos los que estamos aquí en el programa, si quisieras compartir algo de esas peticiones que hay, de esas necesidades que se tienen. Pues creo que, pues justo por estos estudios bíblicos que estamos teniendo pues ahorita en medio de pandemia presencial, por Zoom, creo que Dios nos ayude a, que Dios nos dé gracia para conectar con las personas y que pueda ayudar al equipo que se está formando para que pues pueda caminar con estas personas migrantes, ¿no? Y creo que en general también por la iglesia, porque pueda ser sensible a estos temas y pues si hay alguna oportunidad también de poder presentar este taller de sensibilización en sus iglesias o con algún grupo de amigos, también háganmelo saber, ¿no? Y pues como para informarnos más y empaparnos más del tema de migración y saber cómo servir. Pero bueno, ya me perdí otra vez. No, pues está excelente, incluso, ¿no? Con esto último que mencionaste de taller, a ver si más adelantito, tuvieras tiempo de compartirlo aquí. A ver, ahí lo vamos platicando, ¿no? Claro que sí, yo estoy muy apuntada con eso. Gracias. Muy bien. Pues ahí estaremos organizando esto, amigos, amigas, para que, bueno, pues estén al tanto, ¿no? De todos los ministerios que están sirviendo, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en diferentes estados y también en otros países. Pues la intención es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, trabajemos juntos, ¿no? Y esa es la idea de estos programas. Y aquí te mandan un saludo, Betsy, Becky Vadillo, mi mami. Sí. Ahí, saludos desde Cuernavaca, que Dios te siga usando, Betsy. Pues con mucho cariño, ¿no? Como familia les tenemos siempre presente. Tengo muy buenos recuerdos, ¿no? De tus papis, tu hermana, todo lo que vivimos ahí en la iglesia y también siempre ese corazón dispuesto que has demostrado en servir al Señor, pues es un gozo para mí el poder ir viendo toda esa trayectoria y ahora, bueno, en este ministerio de Rich Global, verte como pez en el agua, ¿no? en tu mero mole y pues que nos puedes enseñar precisamente en cuanto a esos servicios que una y otra vez tristemente no son tan conocidos, ¿no? Y a veces la iglesia se encierra en sí misma, pero como dices, yo también veo ese mover, ¿no? Del Espíritu Santo en las diferentes iglesias, diferentes denominaciones que están, puedo decirlo así, teniendo un avivamiento, ¿no? Un deseo de servir al Señor en todas estas áreas fuera de la iglesia y sobre todo en compañerismo, ¿no? En comunión, sin estas cuestiones
de celo, ¿no? Sino trabajar en conjunto y ese es el objetivo. Así que muchas gracias, Betsy. Saludos ahí a todos los que trabajan, que colaboran, que sirven en Reach Global. Pues espero conocerles después. Y Betsy, pues no sé si tengas alguna última palabra, algún comentario, algo que quisieras compartir antes de irnos. Pues también te quiero dar las gracias, Shell, porque cuando tú eras mi pastor, tú me apoyaste, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que cuando yo te decía, toda la gente me está preguntando por qué servir con personas migrantes. Estamos hablando del 2012, 13, 14, por ahí, ¿no? Sí. Y me acuerdo que tú me dijiste, no hay algo más hermoso que escuchar la voz de Dios en lo íntimo. Entonces creo que para los hermanos mi consejo es, si estás escuchando la voz de Dios y si estás como Dios está poniendo algo en tu corazón, dale, o sea, no tengas miedo, ¿no? Y como pastores, pues que puedan de verdad lograr ver lo que Dios puede hacer a través de las personas. No vean tanto como los dones o las cosas que están mal en las personas, porque todos tenemos esas cosas, pero si como pastores tienen una respuesta como la tuya o como la de mis pastores ahora, de apoyar lo que el Señor quiere hacer a través de sus hijos, yo creo que las cosas pueden ir funcionando y qué hermoso, porque de esa forma es que la tierra se va a llenar de la gloria del Señor, ¿no? Pues muchas gracias, Betsy. Y así es, amigos, amigas que nos están viendo, anímense, aviéntense al agua, así al agua va, ¿no? Y ahí no hace falta pues, no sé, hay muchos presupuestos que a veces se tienen, ¿no? Pero si el Señor les llama, pues síganle, ¿no? Yeah. Sí, es Betsy, muchas gracias. Saludos a todos allá en Reach Global, amigos, amigas allá en casa. Nos vemos mañana a las 9. Que Dios les bendiga, gracia y paz.